Bueno, con el permiso de ustedes, chicos, entonces por aquí empiezo a grabar, empiezo la grabación. Bienvenidos entonces a esta sexta asesoría. Ya pasamos, muchachos, la mitad, iniciamos la segunda mitad de nuestra asesoría. Eh, Contarles, muchachos, que ya ven que cargaron también la entrega 5. Yo soy pendiente de calificar y retroalimentar dos entregables. Estuve un poco enfermo, muchachos, el fin de semana, tuve gastroenteritis, colitis, bueno, no sé qué me comí, muchachos, que me enfermó, estuve bastante enfermo, incapacitado también en la universidad y en ese sentido, pues muchachos, no pude pues como avanzar en las calificaciones. Les pido muchachos que revisen la plataforma entre mañana y el miércoles porque ya estarán allí muchachos colgadas las retroalimentaciones de los dos entregables anteriores, tanto del entregable número 4 como del entregable número 5 que hay muchachos que lo cargaron ya el día de ayer. Les agradezco mucho, chicos. Entonces, bueno, me comprometo entonces en que esas entregas, por tardar el día miércoles, estarán allí ya calificadas y con la retroalimentación pertinente, muchachos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Hoy entonces, como todos los encuentros, pues quedan unos compromisos. Si me permiten, muchachos, voy a compartirles primero el plan de trabajo. El plan de trabajo del cronograma, precisamente pues como para contextualizarnos en el tiempo. Permítanme por aquí abro el consultorio San Pedro. Ah, realmente solo falta Abigail. Perfecto. Bueno, muchachos, les estoy compartiendo, chicos, la pantalla. Yo creo que ustedes allí la pueden observar. Vamos entonces a verificar cuáles son los compromisos que quedan hoy como actividad, como parte del informe, muchachos, de consultoría. Bajamos entonces a la segunda parte de la etapa 3, a la segunda fase de la etapa 3, y estamos surtiendo entonces esta asesoría hoy 28 de agosto, a finales, perdón, 28 de julio. A finales de esta semana, jueves o viernes, muchachos, les enviaré también la invitación para que nos reunamos la próxima asesoría, que ya por supuesto es el 4 de agosto, el próximo lunes. Siéntanse en la libertad, como siempre, muchachos, de plantearme si ese día, por supuesto, la podemos hacer como hoy, o si ustedes consideran que debe ser otro día, siéntanse en la libertad, muchachos, de proponerme alguna fecha y alguna hora, pues si lo consideran. Hoy queda entonces, muchachos, una tarea, un compromiso, que es trabajar sobre la propuesta de intervención. Perdón, muchachos, perdón, ahí me pasé a la séptima asesoría, perdón. Hoy queda un compromiso que es trabajar sobre la propuesta de intervención con respecto a estos dos componentes, al plan de acción y al componente innovador. Ya vamos a mirar en detalle qué es, pero grosso modo, el plan de acción es la lista de actividades, de tareas, de procedimientos, de normas, de pasos que necesitamos para cumplir los objetivos. Es decir, muchachos, si nosotros en el objetivo o en los objetivos tenemos un diagnóstico financiero, el plan de acción es precisamente revisar constante los indicadores, monitorear los indicadores, vigilar y crear las estrategias o, la, o los escenarios precisamente para poder tomar decisiones informadas a través de la herramienta Power BI. El plan de acción, muchachos, es la lista de actividades que ayudan a cumplir los objetivos con responsables y temporalidades. El plan de acción no es muy diferente. Eh, Más adelante nosotros haremos el cronograma de intervención, como pueden ver aquí, el cronograma de intervención. Ese cronograma de intervención debe salir y debe ser coherente con este plan de acción, muchachos. Si de pronto ya la empresa, que estoy seguro que ya la compañía tiene, San Pedro tiene incorporado quizás procedimientos, quizás procesos, quizás actividades, plan de acciones, pues por supuesto haríamos mal quizás en inventar
O pues también podríamos eventualmente pensar en hipótesis que permitan aterrizar los objetivos en actividades con responsables y con cronología, con temporalidad. Ese plan de acción, muchachos, puede ser a través de un listado de actividades, de un listado de procedimientos, repito, si ya la empresa lo tiene, pero también podría ser a través de una narrativa que explique cuáles son las fases, cuáles son las actividades, cuál es el paso a paso que consideramos para cumplir los objetivos, muchachos. Y si el objetivo está amarrado al dashboard y al Power BI, pues en el plan de acción debe incorporar también que a través de una herramienta ofimática, de una herramienta tecnológica, pues podamos continuar con esos pasos verificando. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones informadas. Y el componente innovador, muchachos, es justificar la propuesta, la solución a través de un componente innovador. Y les voy a recomendar algunos elementos que podamos pues tomar como referencia para poder desarrollar este componente innovador. Esta entrega, muchachos, es para la próxima semana. Siéntanse en libre de toda la semana entrante, pues poder tener el tiempo de trabajar y de entregar quizás esta, este informe. Aunque pues enhorabuena, ustedes han hecho pues un trabajo muy proactivo y no sé si pues también contienen ya esta parte, muchachos. Y siéntanse entonces en la libertad de que cargar esa propuesta la próxima semana. Es decir, esto, estamos hablando de la actividad que debemos cargar para la próxima asesoría, que es el 4 de agosto o durante esa semana. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Les voy a compartir entonces el detalle. Espérenme, muchachos, acá. En el protocolo. Acá lo tenemos, muchachos. Sí. Pueden observar el documento, muchachos. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Perfecto, Jimmy. Muchas gracias. Miren, muchachos, nosotros habíamos trabajado anteriormente en la finalización del marco teórico. Voy a subir un poco, me disculpan, que es la entrega que ustedes ya cargaron ayer, si no estoy mal, 27 de julio, me pareció ver que lo recibieron. Entonces, muchachos, ya con este marco teórico finalizado, terminado, vamos a empezar entonces a trabajar sobre la propuesta de intervención. Esa propuesta de intervención tiene dos fases, tiene dos etapas, tiene dos componentes que hoy quedan como compromiso. Explicar, muchachos, el plan de acción, trabajar sobre un plan de acción, crear un plan de acción y finalmente, muchachos, trabajar, desarrollar, justificar el problema, el proyecto, la solución desde un componente innovador. Abigail, hola, ¿cómo estás? Buenas, Hola, disculpa la tardanza. tranquila, Abigail, no hay problema. Entonces, hoy queda un compromiso, les estaba hablando a Abigail que simplemente pues estoy pendiente de calificar las dos entregas, vi que la entrega número 5 ya la cargaron, enhorabuena ayer si no estoy mal. Me comprometo en que por tardar el miércoles ya los dos trabajos tienen la calificación en la retroalimentación. He venido un poco mal de salud, muchachos, desde esa vez pues que me dio gastroenteritis y he trabajado pues como a media máquina, se lo reconozco, pero ya me estoy recuperando. Y así que pues que me pondré al día, muchachos, con las calificaciones, tanto de la cuarta como de la quinta entrega que bien cargaron ayer. Hoy queda un compromiso, muchachos. Hoy queda un compromiso de trabajar sobre dos puntos. Esos dos puntos hacen parte de la propuesta de intervención. Una propuesta de intervención donde debemos describir el diagnóstico y cómo intervenimos entonces en la solución a través de una cronología, unas actividades que podamos dilucidar. El primer componente, muchachos, es el plan de acción. Ese plan de acción, muchachos, pues, hombre, es una herramienta que nos explica qué camino debemos recorrer o la empresa debe recorrer para el cumplimiento de los objetivos. Por supuesto, muchachos, esto tiene que ser consecuente con los objetivos, la periodicidad y el análisis de los mismos, ¿cierto que sí? Ustedes ya tienen de manera intrínseca un plan de acción, quizás San Pedro tenga procedimientos, procesos para poder cumplir con un rigor financiero y si no se tiene muchachos, pues no haríamos mal de crear algunas hipótesis que permita cumplir con los objetivos en un horizonte de tiempo y con la descripción de las actividades.
Entonces, muchachos, voy a leer y me disculpan. Un plan de acción es una herramienta administrativa que establece el camino para conseguir las metas de un negocio. También pueden considerar, muchachos, hacer un flujograma o un diagrama de flujo, que precisamente integre quizás procesos y ya existen procedimientos, inclusive políticas, normatividades, bueno, lo que ustedes consideren que permita lograr ese camino, recorrer ese camino enfocado al cumplimiento de los objetivos. Y por supuesto, hombre, esa planeación debe tener responsables y tiempos. Miren muchachos, este plan de acción o un plan de acción fija la ruta con una planificación exhaustiva por medio de un listado de actividades con los tiempos y los responsables. Además, marca el progreso de cada componente. ¿Cierto que sí? Entonces, muchachos, repito, insisto, ustedes tienen un buen insumo ya, si es que ya con el espíritu de proactividad que a ustedes los caracteriza, muchachos, pues ya tienen no sé si ya tengan este punto, pero finalmente, muchachos, es el recorrido, el paso a paso, la lista de actividades, la lista de tareas, si así lo quieren, para precisamente tomar decisiones que impliquen cumplir con los objetivos. Decisiones frente a la liquidez, decisiones frente al endeudamiento, a los conductores de valor, que permitan precisamente cumplir con los objetivos propuestos, muchachos. Aquí entonces ya pasamos al componente innovador. Muchachos, miren, es simplemente explicar, redactar, justificar la propuesta innovadora a través de un componente innovador, que puede ser a través de lo siguiente, son recomendaciones de los siguientes, pueden tomarlos o pueden simplemente hablar de otros. Listo, vamos a mirarlos entonces, muchachos. Ustedes o nosotros podemos hablar, justificar la propuesta si ustedes consideran a través de una integración de tecnología avanzada. Pues básicamente podemos explicar que si bien no es una tecnología pues que implique grandes inversiones o grandes compras de software, es la integración de una tecnología a través de un Power BI, de un dashboard, de un análisis de datos que permite precisamente pues tomar decisiones. No sé si, por supuesto, podríamos hablar de proyectar un uso de inteligencia artificial o machine learning, ¿cierto? También si consideran sería muy interesante, pero ya desde el punto de vista, muchachos, de la ofimática, desde el punto de vista que vamos a utilizar una herramienta tecnológica, ya podemos justificar la propuesta a través quizás del apalancamiento que nos permite el dashboard, que nos permite una integración tecnológica a la toma de decisiones estratégicas con respecto a áreas financieras. Muchachos, miren, pero también lo podemos justificar desde las estrategias de resolución de retos complejos, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos dándole una solución a unos retos que nos invitan las áreas financieras a ser más eficientes en el manejo de nuestros recursos, a ser más eficientes en los niveles de endeudamiento, a ser cada vez más eficientes quizás en la administración del capital de trabajo. Por supuesto, son retos complejos, estamos ante un sistema complejo, que es un área, pero también que hace parte de un sistema más complejo, que es la empresa en general. Entonces, claro, precisamente muchachos, con la lectura de los indicadores, con la lectura de los datos a través del Power BI, pues podemos, o los directivos de la empresa pueden crear estrategias, personalizar estrategias para abordar problemas complejos. Estoy leyendo, muchachos, utilizando métodos analíticos avanzados y un enfoque holístico, como el que estamos usando por medio de la herramienta. Esto incluye la identificación y comprensión a fondo de los desafíos específicos de cada cliente. En este caso, quizás no sea de los clientes, pero sí, por supuesto, de algunos grupos de interés. Miren, muchachos, que lo que estamos haciendo redunda quizás en unos signos vitales financieros de la empresa para quizás poder ofrecer salarios competitivos, para poder, muchachos, conectarse loablemente con las entidades crediticias, ¿cierto? Para poder quizás, muchachos, tener una reputación ante los proveedores y generar negociación con ellos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, esto apunta a una eficiencia, por ejemplo, en impuestos, en los impuestos, muchachos, los impuestos se pagan con efectivo. Es un reto complejo quizás analizar los indicadores financieros para de alguna manera crear eficiencias, escudos fiscales que nos permitan minimizar el gasto vía impuestos.
Finalmente los indicadores y esta lectura nos permite tomar esas decisiones, muchachos, ¿cierto? Entonces, es entender que esto que estamos realizando, que la auditoría o la consultoría que nosotros hacemos, se basa también en la toma estratégica que resuelve retos complejos, que resuelve quizás retos prospectivos, ¿cierto? También, muchachos, se puede explicar desde un enfoque de sostenibilidad. Muchachos, aquí todos somos financieros. A mí la palabra sostenibilidad me gusta, pero la palabra sostenibilidad en finanzas se la dejamos, muchachos, a las personas que trabajen con objetivos de desarrollo sostenible. No me malinterpreten. A mí la palabra sostenibilidad me gusta, pero me gusta más perdurabilidad. El punto de equilibrio financiero, muchachos, ustedes saben que incluye la tasa mínima de retorno del dueño. La sostenibilidad en finanzas no es simplemente que los ingresos cubran los costos y los gastos. El punto de equilibrio incorpora la tasa mínima requerida por los dueños. Así que el enfoque de sostenibilidad, si ustedes consideran que podemos incorporar un análisis de qué tan amigables con el medio ambiente, qué tanto CO2 genera la empresa, pues por supuesto también lo podemos hablar desde allí. Pero el enfoque de sostenibilidad llevándolo a un argot, a un argot financiero, a un lenguaje financiero, sería más un enfoque de perdurabilidad, la perdurabilidad que da las decisiones enfocadas a la inversión, la perdurabilidad que dan la eficiencia de los activos, una buena deuda, una buena estructura de capital, una buena liquidez que permita cumplir con las obligaciones en el corto plazo, ¿cierto? Un buen entendimiento inclusive con el gobierno. La DIAN y el gobierno son expertas en quebrar negocios y empresas. Entonces, cuando hablamos de perdurabilidad, por ejemplo, también podemos hablar de esos actores. Inclusive, el otro componente que el documento recomienda también justificar la propuesta es la participación de los stakeholders. Muchachos, yo les pregunto, ¿qué se pagan con utilidades? Las empresas que pagan con utilidades, les pregunto a ustedes, muchachos. Una empresa A que ver, paga, ¿puedes clarificar la pregunta? pues, Abigail, el estado de resultados finalmente arroja una utilidad, ¿cierto? Una utilidad, pues por supuesto depende del margen en que se encuentra. Primero la utilidad bruta, después quizá la operativa, que es muy similar a la EBITDA, después por supuesto la utilidad antes de impuestos, no sé si me faltó una, y finalmente la utilidad neta. Las empresas, Abigail, San Pedro, las empresas, ¿qué es lo que pagan? ¿Qué asumen? ¿Qué gastos hacen con utilidad? ¿Qué pagan con la utilidad? ¿Qué, qué... Que atribuyen a los inversionistas. No, Jimmy. No. Versionistas se les paga con efectivo, no con utilidad. Para hacer más corta la explicación, muchachos, miren qué interesante. La utilidad es un concepto contable que debido al principio del devengado, los hechos económicos suceden cuando se registran, no cuando se cobran. Todo se paga con utilidad. Cuando les pregunten, muchachos, ¿qué se paga con utilidad? Pues ustedes tranquilamente pueden decir nada. Con utilidad no se paga nada. Todo se paga con efectivo. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, muchachos? Porque la participación allí de los stakeholders es fundamental. Si pensamos, por supuesto, en los colaboradores, Jimmy, ¿a vos con qué te paga la empresa? ¿A ustedes con qué la empresa le paga? ¿Cómo les llega el dinero a sus cuentas? En efectivo, no en utilidades, en efectivo. Sigamos, muchachos, en orden de importancia legal. ¿Cómo les pagan ustedes a los acreedores financieros, a los proveedores? No es con utilidades, es con efectivo, que es un rubro muy diferente a las utilidades. Efectivo es el primer rubro del balance general, la utilidad hace parte de unos márgenes en el estado de resultados. Inclusive, Jimmy, al Estado, ¿con qué pagan las empresas impuestos? Con efectivo, no es con utilidad. Y por eso existen los escudos fiscales y por eso los contadores siempre son queriendo mostrar menos utilidades, porque precisamente es de alguna manera la base imponible, impositiva para pagar los impuestos y los impuestos se pagan con efectivo. Finalmente, la respuesta que Jimmy dijo, profe, los dividendos. Una cosa, Jimmy, es que las utilidades solo tengan dos caminos. Las utilidades o se puede conformar al próximo año una reserva presupuestaria en el patrimonio, porque las utilidades solo sirven para dos cosas, muchachos. Y quiero explicarme mejor, porque Jimmy dijo pagar dividendos, pero se pagan dividendos después de que hacen las utilidades, se convierten en efectivo, después de cobrar.
¿cierto? Esas utilidades que quizás están en manos de los clientes, ¿cierto que sí? Entonces, miren muchachos que todo se paga con efectivo. Repito, la utilidad simplemente es un hecho, los hechos económicos por el principio del devengado contable se registran cuando suceden. Un contador registra la venta de una camiseta hoy, pero esa camiseta todavía no se ha cobrado. Entonces yo registro una utilidad hoy, pero el efectivo no lo tengo porque tengo una política de crédito de pago a 30 días, por ejemplo. ¿Sí me hago entender, Jimmy? Entonces, claro, cuando, por ejemplo, vos y yo nos reunimos, Jimmy, tenemos una empresa, vos y yo tenemos una empresa y se cierra el 31 de diciembre, llamamos a nuestro contador y le preguntamos, venga, ¿cuánto fueron las utilidades de nuestra empresa? Y el contador nos dice, señores, fueron de 500 millones de pesos. Ay, Jimmy y yo nos frotamos las manos, qué rico. 250, señor contador, yo espero ese chequecito al otro día. Tanto Jimmy también y lo espero yo también. Listo, que en mi banco se reflejen los 250 millones. El contador, no, 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 qué pena pues Jimmy y Mauricio, es que eso no es tan efectivo, eso está en poder de los clientes. La utilidad se registró contablemente porque las ventas se generaron, pero el recaudo no se ha hecho. Y hay una diferencia muy grande entre claro, que la utilidad esté condenada a volverse efectivo, pero muchachos, hay que cumplir una gestión de cobranza. A veces nos preguntamos qué porcentaje de cartera vencida es culpa de la misma empresa por otorgar créditos pues, que no son diseñados con responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de participación de stakeholders, muchachos, lo que ustedes están haciendo, lo que estamos haciendo, la consultoría que estamos le haciendo a la empresa San Pedro es precisamente, muchachos, una comprensión, relación con todos los stakeholders, con todos, muchachos, desde los colaboradores, pues, incluyendo los clientes, sin dejarlos por fuera, por supuesto. Cuando hablamos de perdurabilidad, hablamos precisamente de honrar el valor, la promesa de valor que le hacemos a los clientes. Pero cuando hablamos de finanzas, por supuesto, hablamos de cumplirle a los colaboradores con salarios y con remuneraciones competitivas. Cuando hablamos de un control y de un diagnóstico financiero, ¿para qué es? Hombre, para saber cuánto me puedo endeudar y cuánto es el tesoro que tiene mi empresa. Cierto que sí, cuando hablamos de la participación de stakeholders, también hablamos quizás de la confianza que tengo con acreedores, pero también con la negociación con los proveedores, y eso me permite, por supuesto, tener unos signos vitales financieros correctos, el pago de impuestos y finalmente, muchachos, lo que Jimmy mencionó, el pago de dividendos. Por eso los dividendos, Jimmy, se pagan por allá en el primer trimestre del año, esperando que las ventas que se dieron al 31 de diciembre del año anterior se puedan recoger, que se convierten en efectivo y ahí sí, esa utilidad que pasa a ser efectivo se reparte como dividendos. O por políticas de la empresa se crea una reserva patrimonial para apalancar quizás próximos proyectos, inclusive pues malos momentos o crisis, ¿cierto? Entonces, claro, muchachos, nosotros podemos explicar que la propuesta o la solución que nosotros pretendemos con el análisis de los indicadores y de las variables redunda en una mejor operación con los proveedores, en una mejor operación con los grupos de interés, el gobierno, los clientes, etcétera, ¿cierto? También lo podemos ver desde ese punto de vista, pero también desde una metodología ágil lo podríamos explicar. Muchachos, esto no es una camisa de fuerza, no es que tengan que explicar cada elemento de esto. Si ustedes consideran que hay uno que no se ajuste, es decir, que los deje a ustedes tranquilos. Desde una metodología ágil, pues hombre, pues claro, es mejor consolidar, lo que estamos haciendo es eso, es crear una metodología que sistematice información precisamente para la toma de decisiones y esto permite una mayor respuesta a los cambios en el entorno, una mayor respuesta a el comportamiento de los indicadores que estamos observando. Desde también un benchmarking innovador. Recuerden que la finalización del marco teórico se centró precisamente en encontrar esos referentes. Si ustedes lo consideran, también podemos realizar, muchachos, una explicación de la propuesta a través de una comparación innovadora entre procesos que ya, muchachos, pues pudimos analizar. Muchachos, miren, y finalmente también se puede explicar desde un informe visual y de multimedia. Obviamente, el hecho de usar una herramienta ofimática, un Power BI, un dashboard, eso ya pues incluye un impacto visual y una dinámica
también sistemática de las variables que allí se encuentran. Ya, por supuesto, muchachos, la próxima semana empezamos a hablar de la justificación de la propuesta de intervención, que es, mejor dicho, hablar de por qué necesitamos, muchachos, pues lograr el cumplimiento de los objetivos. La justificación, que vamos a hablar dentro de 8 días, que sería el compromiso se, mm, que se dejaría ese 4 de agosto. Ya, por supuesto, esto lo explicamos detalladamente la próxima semana. Entonces, muchachos, este compromiso es de 2 puntos que empiezan a redondear a cumplir con la propuesta de intervención. Recuerden, muchachos, propuesta de intervención 3.2, pues aquí ustedes no van a hablar nada, eso es simplemente un título, eso es simplemente una etapa de nuestro informe de consultoría, y esa propuesta de intervención está compuesta, primero, por el plan de acción, que como les dije, es, muchachos, una narrativa donde podamos identificar cuáles son los pasos, las actividades para cumplir esa propuesta, sus objetivos. Puede ser también a través de un diagrama de flujo o de un flujograma, muchachos, que llaman. Y finalmente el componente innovador, una narrativa. Muchachos, aquí no hay un límite de, pues por supuesto, de palabras ni de hojas, así que no tenemos esa preocupación, pues, que de acortar más. Quizás si ustedes ya tienen y ya trabajaron en estos componentes, pues pueden allí, muchachos, pues incorporarlo. Así que, muchachos, no sé qué preguntas tienen, qué dudas tienen, observaciones, críticas. Los escucho, muchachos. Profe, yo pienso que podemos enfocar como la etapa 3 justamente en el último objetivo específico que es de proyección. Me Estaba encanta. pensando, por ejemplo, en usar el método Micmac y Risk Simulator, que fue como lo que nos enseñaron en la carrera en prospectiva. Sí, el método Micmac está resabiado. Yo no sé por qué desde la matriz Abigail, porque yo estoy dando prospectiva en la mañana. Imagínate que yo estoy dando ese núcleo en la mañana y ha presentado mucho problema. Inclusive hemos tenido que buscar otras alternativas, porque pues Micmac, yo no sé, es un viejito resabiado. Yo creo que tú lo conoces, Abigail, es un viejito. Eso no se ha mejorado, no se ha actualizado. Hay una versión web inclusive, pero inclusive la versión web se nos ha presentado problemas. No sé, Abigail, si tú últimamente has cacharreado ese software. Pero claro, Abigail, y me encanta, cuando hablamos de un plan de acción, hombre, pues lo podemos hacer enmarcado en una perspectiva, enmarcado en cómo se van a comportar esas variables. Sé qué tan sensible, muchachos, sé qué tan sensibles son esos objetivos cuando cambian las variables que estamos observando, cuando cambian los indicadores que estamos observando. Claro que sí, Abigail, sería supremamente interesante. Pues, o sea, me imagino que la propuesta de intervención sería como implementar esa metodología de proyección en la empresa Es eso. para todos los años, no solamente ahorita en esa consultoría, sino como darles la herramienta. Claro, para que se pueda tomar decisiones informadas, enfocadas en un análisis de datos, Abigail. Claro, es que finalmente lo que ustedes están haciendo, yo espero y aspiro que la empresa lo acoja no para un momento específico, sino para que lo incorpore dentro de los procesos y los procedimientos y que haga parte del monitoreo que un responsable de un área, no sé, quizás financiera, pueda servir como una herramienta. Claro que sí, Abigail. Eso es. Bueno, muchachos, ¿qué otra observación, Jimmy? Bueno, yo estoy seguro, como siempre, muchachos, yo estoy seguro que, pues en el momento de verdad, cuando empiecen a redactar y a trabajar, seguramente se generarán las dudas. Y recuerden, muchachos, pues que este no es el único espacio para resolverlas. Así que, muchachos, pues estaré muy pendiente para ayudarles en lo que se requiera, muchachos. Así que recuerden que dentro de 8 días, esta semana, finalizando esta semana, también pues les enviaré igualmente el correo invitándolos a la séptima. Muchachos, ya hoy empieza la segunda parte de nuestra consultoría, vamos acercándonos al final, pero pues repito, les ofrezco disculpas pues por la nota y la retroalimentación que me ha atrasado un poco, pero me comprometo en que mañana yo, Dios mediante, ya está allí las calificaciones y la retroalimentación. Sí, sí evidencié
que ayer mismo subieron la quinta entrega. Así que muchachos, ya la pelota está en mi cancha. Voy a empezar a trabajar sobre las retroalimentaciones y acojan quizás las observaciones para que las próximas entregas ya trabajen sobre una versión definitiva, muchachos. Eso es. Profe, y de pronto también si puedes revisar el dashboard, nos dijiste que lo ibas como a revisar con otros profes. Sí, aquí pongo esa notica, Abigail. Sí. En la medida que mañana y pasado mañana lo vaya revisando, les voy informando, muchachos. ¿Ok? Pero entonces revisa el dashboard que montamos en el segundo intento de la quinta, del quinto avance, no el del cuarto, En el porque último ese ya está cambiado. dashboard, quinta entrega. Listo. Perfecto. Mañana empiezo a revisar esta información y les voy informando por nuestro canal de WhatsApp, muchachos. Profe, tengo otra pregunta. Entonces, o sea, en esta semana nosotros nada más vamos como a delimitar lo que se va a hacer, pero no hacerlo como tal. No sé si me explico. Sí, sí, claro, es que hacerlo como tal, Abigail, pues ya requiere, me entenderás, un compromiso de la empresa, ¿cierto? Sí, es delimitar lo que vamos a hacer, es proyectar lo que se va a hacer, es proyectar lo que los responsables de la empresa deben hacer, Abigail, en otras palabras, ¿cierto que sí? Es proyectar ese paso a paso, esas actividades, esas recomendaciones que integra quizás actividades, procedimientos, pero también, Abigail, muy interesante que si, por ejemplo, la empresa ya tiene una política de crédito o una política no, quizás un procedimiento de crédito o un proceso de financiero o un procedimiento de tesorería. Eso les permite quizás también analizar que dentro de ese paso a paso, dentro de esa verificación de los datos, dentro de esa análisis de la liquidez, de ese análisis del endeudamiento, ya existe y la empresa ya tiene una metodología, quizás, por ejemplo, una eh, eh, análisis de información, quizás hay procedimientos de áreas, por ejemplo, de tesorería, el recaudo, analizar proveedores, analizar tiempos de pagos, eso finalmente se reduce a un plan de acción. Es que finalmente un procedimiento es un plan de acción, ¿cierto que sí? O un proceso finalmente es un plan de acción. No sé si Abigail ya San Pedro tenga pues alguna estructura procedimental, alguna estructura de procesos, porque finalmente eso nos ahorraría tiempo. Finalmente, muchachos, la consecución de los objetivos para ser eficientes en las finanzas parte de unas políticas que las políticas se aterrizan en procesos, los procesos se aterrizan en procedimientos y finalmente eso empieza a constituir un plan de acción. ¿No les parece? Pero claro, Abigail, si quieres abordarlo desde el objetivo proyectivo y si la empresa también tiene políticas para quizás reducir el riesgo no sé, hay empresas que dentro de sus políticas incorporan ciertas empresas para buscar crédito, ciertas tasas de interés, ciertas líneas de crédito, o para la liquidez hay procesos que dicen cuáles son los stakeholders, cuáles son los grupos de interés que debemos primero honrar, ¿cierto? Si también hay una norma o una ley que te diga vos, porque existe, porque les diga muchachos, no, miren, es que la liquidez se enfoca en el cumplimiento de la remuneración del personal, en el pago de proveedores y acreedores, en el cumplimiento del pago de impuestos, en la repartición de dividendos. En ese orden, muchachos, la ley exige que la liquidez cumpla y se enfoque a cumplir esas obligaciones en el corto plazo. Primero, a los colaboradores, indudablemente, no lo digo yo, lo dice la ley. Segundo, a los acreedores de servicios financieros y proveedores de materias primas. Tercero, al gobierno. Y por último, si queda algo, a los dueños. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ley. Entonces, analicemos si San Pedro tiene ya incorporado quizás algún procedimiento, algún proceso que haga parte también de esa explicación a Abigail. Lo podemos también integrar con esa perspectiva que queremos realizar frente a una base que ya tiene quizás San Pedro. O si no se tiene, pues como muy interesante generar esas hipótesis de cuáles son las actividades, los pasos y quizás los recursos, los responsables y los tiempos para cumplirlos. ¿Los enredé más, muchachos, o qué? Con esto que dije.
Lo que pasa es que yo quiero entender cómo hacia dónde va esta etapa 3. O sea, primero nos está dando el plan de acción y el componente innovador. En el componente innovador le propusimos como, bueno, usar una herramienta, Ujú. eh, o sea, como darle a la empresa una herramienta para proyectar a futuro. Y luego dice justificación de la propuesta y cronograma de intervención. ¿Ese cronograma es para que la empresa lo use a futuro o es un cronograma que nosotros vamos a usar para hacer esa proyección? No, ¿para qué la empresa? Para la empresa. Acerquémoslo a la empresa Abigail. Abigail, mira, el cronograma debe ser coherente con el plan de acción. El plan de acción finalmente se reduce a un cronograma que ustedes van a hacer posteriormente bajo un diagrama de Gantt. Ustedes van a hacer un diagrama de Gantt donde las actividades que queden en ese plan de acción vayan a ese cronograma. Sí me hago entender, entonces es de la empresa, no del trabajo como tal, ni de el tiempo que dure nuestro consultorio, ¿cierto? Es de la empresa, es de los objetivos. Entonces, Abigail, a ver si cerramos el contexto y deseando pues no ser gaseoso en esta parte. Nosotros, y la pregunta que haces es muy sensata, Abigail, bueno, pero ¿para dónde vamos nosotros? Precisamente, muchachos, para justificar que la propuesta sí satisface la necesidad que tiene San Pedro. Precisamente, muchachos, para que finalmente las personas responsables tomen decisiones informadas y con una perspectiva importante. Entonces, muchachos, un plan de acciones frente a lo que la empresa, los directivos, las personas deben hacer para seguir cumpliendo quizás con la calidad del dato que ingresen al dashboard. Y no solamente con la utilización del dashboard. El dashboard es simplemente una herramienta, ¿cierto? Que hace parte, por supuesto, de las actividades y del análisis de los datos, ¿cierto que sí? Pero finalmente, muchachos, el plan de acción debe apuntar precisamente al cumplimiento de los objetivos. Y es eso, todo se integra. Entonces, yo hablo de los indicadores, de las variables, de los responsables, ¿para qué? Para finalmente para que hablar de unas actividades quizás de manera más clara, de quizás de una metodología que integre responsables y que integre temporalidades. Y en esa descripción, muchachos, están construyendo el cronograma. El cronograma no tiene que ser distinto, tiene que ser consecuente con esta lista de actividades. Consideran hacerlo también en un flujograma, consideran hacerlo también en un diagrama de flujo, ¿cierto? Ustedes ven que un diagrama de flujo tiene un inicio y un final, tiene responsables, tiene, bueno, quizás también temporalidades, ¿cierto? Y en ese sentido, muchachos, es una lista para ser concreto de actividades, un paso a paso, para que la empresa pueda cumplir con los objetivos a través del análisis de datos que nos ofrece Power BI. Y el aspecto innovador, Abigail, es justificar la propuesta, hablar qué aspecto innovador. Encontramos que la propuesta ayuda, apalanca a través quizás de un manejo de tecnología, de un entendimiento y de unas decisiones que redundan en eficiencias con los proveedores, ¿cierto? Quizás también de un ejercicio de benchmarking que ustedes hicieron y les parece que este tema es innovador precisamente cuando comparan o cuando analizan otros procesos que giran alrededor del diagnóstico financiero, ¿cierto? ¿Y para qué eso, muchachos? Entonces, el plan de acción es importante, le indica a la empresa qué pasos hacer precisamente a través de las herramientas de los procesos y sus procedimientos para cumplir los objetivos. El componente innovador, claro, la propuesta se puede justificar desde un componente innovador, que no tiene que ser todos ellos, inclusive no tiene que ser ninguno. Si ustedes lo consideran componente innovador desde otra perspectiva, muchachos, lo pueden hacer. El documento genera unas recomendaciones, uno de los elementos que ustedes pueden tomar para poder justificar ese componente innovador. Ya la próxima semana, claro, ya hablaremos entonces por qué estamos haciendo eso. Entonces vamos como con el preámbulo para finalmente la próxima semana justificar la propuesta, por qué nos parece importante. Y ahí respondemos al cómo, al por qué, al cuándo, ¿cierto? Para hacia allá vamos, Abigail.
Profe, entonces, en el caso de que hagamos lo de la perspectiva, ¿en qué momento nosotros le damos a la empresa, o sea, en cuál avance se supone que nosotros tenemos que hacer todo ese proceso de Read Simulator, de crear el modelo, no sé? Pero es a ver, es que Abigail, dentro de los objetivos quedó crear un modelo en risco, un modelo porque eso sería, pues, por supuesto, otro objetivo. Es decir, Nuestro objetivo es proyectar escenarios futuros basados en el diagnóstico financiero para guiar la toma de decisiones estratégicas. Para nosotros proyectar los escenarios estábamos pensando en usar el flujo de caja libre descontado, pero como están diciendo aquí que tenemos que usar alguna herramienta innovadora, se me ocurrió también usar Risk. Y de pronto ahí mismo el Risk sería lo que podemos usar en el costeo, que más adelante nos piden costear. claro, a ver, la herramienta innovadora ya la estamos usando, que es Power BI, ¿cierto? Partamos de ahí. Ya la propuesta, la herramienta innovadora es precisamente la propuesta, a ver, la herramienta que nos permite eh, incorporarla al plan de acción para finalmente los directivos tomar decisiones. Es decir, un componente innovador ya está allí, que es el Power BI, y lo podemos explicar desde ese punto de O sea, vista. pero es que ahí dice, utiliza herramientas de análisis de datos más allá de Power BI. O sea, nos está pidiendo algo aparte. El flujo de caja descontado, ¿cierto? Puede ser el flujo de caja descontado, pero claro, no, claro, puede ser el RIS, Abigail, maravilloso. Claro, ya por supuesto partimos del Power BI. También tenemos la herramienta del flujo de caja descontado. Y si por supuesto quieres incorporar el RIS, maravilloso, maravilloso. Si quieres, hacemos una sesión para que juntos podamos manejar la herramienta y quizás sensibilizar los datos del Power BI en Risk. Claro que sí, Abigail. Por supuesto lo podemos hacer, pero ya el componente innovador más allá del Power BI es precisamente el flujo de caja descontado que estamos utilizando. O sea, pero entonces, o sea, en el plan de trabajo, nosotros esta semana le vamos a dar a la empresa, el plan de acción sería utilizar el método de flujo de caja descontado para proyectar escenarios futuros. También, Y luego en la siguiente semana justificamos por qué eso está ayudando a cumplir los objetivos. Y le damos el cronograma de cómo utilizar el flujo de caja libre descontado en nuestros procesos internos. Luego costeamos la propuesta y luego damos resultados. Pero ¿en qué momento como tal uno le entrega a la empresa un ejemplo de cómo hacer el flujo de caja libre descontado? ¿Sí me entienden? ¿en qué momento se le entrega a la empresa la herramienta? Finalmente, lo que nosotros le vamos a dejar a la empresa es la lectura final, el trabajo final, junto con la herramienta para que ellos la incorporen, ¿cierto? Es decir, claro, nosotros le vamos a dejar el flujo de caja a la empresa cuando ya lleguemos, por supuesto, a la entrega final, a la parte final. Ustedes, muchachos, por supuesto, al jurado pues, que se asigne por parte del CEIPA, deberán explicarles entonces a la empresa que le dejan, a la empresa que le dejan, ver, le dejan un diagnóstico, le dejan un análisis de datos a través del Power BI y no solo y más allá le dejamos quizás una simulación o una evaluación a través de un flujo de caja descontado. Y aparte de eso, por supuesto, le dejamos las recomendaciones y le dejamos, por supuesto, las conclusiones. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Cuando, por supuesto, Abigail lo tengamos revisado, lo tengamos, por supuesto, ya fortalecido, lo tengamos, por supuesto, retroalimentado, quizás en ese momento final. Una de las preguntas, Abigail, que les va a hacer el jurado al final de la charla es si la empresa incorporó esta propuesta. Entonces, claro, yo espero y aspiro que el contacto con la empresa pueda ser permanente. Pues nosotros, yo creo que una de las desventajas del consultorio empresarial diferente a la práctica es que nosotros como consultores y como asesor no nos reunimos con actores de la empresa, diferente a la práctica. La práctica sí, por supuesto, nos reunimos directamente con los jefes del practicante, pero en un consultorio no nos reunimos con los jefes precisamente porque cumplimos primero el papel de consultores y finalmente se le deja a la empresa, al final, cuando terminemos la propuesta, cuando esté revisada, evaluada
y verificada que genera un valor, precisamente una de las preguntas que el asesor les va a hacer a ustedes, muchachos, es, Jimmy, Abigail, Ana, ustedes dejan o la empresa incorpora en sus procesos esta propuesta, este Power BI, este diagnóstico. Y por supuesto, eh, pues ojalá que la empresa, pues por supuesto, busque incorporar estas herramientas. Profesor, nosotros no tenemos contacto con alguien del área financiera de la empresa. A nosotros lo único que nos dieron fueron los informes de sostenibilidad y los estados financieros, pero no tenemos ningún contacto con alguien de contabilidad o del departamento financiero. Esto simplemente se le va a enviar por correo a la empresa y ya. Así es, Abigail, así es. Me parece pues muy impersonal, ¿cierto? Debería, no sé, bueno, no es momento de criticar ni mucho menos, pero pues la relación y la sinergia que debemos tener con la empresa, pues permite realmente garantizar que al final de lo que se le va a entregar, sí garantice un valor para la empresa, ¿cierto? Pero eso, por supuesto, tendrá que ser en compañía con el beneplácito y con el acompañamiento de la empresa. A ver, muchachos, es que si yo hago una consultoría a una empresa, pues la consultoría no va a ser del todo pertinente si no existe un compromiso por parte de la gerencia. Entonces, claro, la pregunta, Abigail, que me dices, pues es un poco complicada porque me dices, ¿en qué momento se le entrega esto a la empresa? Pues en el momento en que, por supuesto, la empresa acompañe, pues se dará cuenta de lo que estamos haciendo. Pero como tú me dices, Abigail, que es un poquito impersonal, finalmente, como tú dices, tristemente se le hará así. Se le enviará la propuesta y ya, por supuesto, ellos en su experticia, en su conocimiento y sus necesidades, incorporarán las recomendaciones, incorporarán el Power BI. Aquí lo importante es que las herramientas se estructuren con base en una información que nos proporcione la empresa y que evitemos, por supuesto, crear información de la nada. No quiere decir que no podamos hacer hipótesis, pero pues hombre, una consultoría cobra importancia, es una crítica muy respetuosa, muy cariñosa. Una consultoría cobra importancia dependiendo de qué tan comprometidos estén los dueños, ¿cierto? Pero finalmente, Abigail, nosotros pues no podemos hacer nada, no podemos obligarlos a ellos, tristemente como tú dices, tendremos que enviarles un correo de manera muy respetuosa, muy profesional, sentando las bases para que ellos tengan un punto de partida para poder mejorar en todo este aspecto. Y a mí muy respetuosamente me parece que si la empresa no lo hace, pues se pierde una expectativa y una perspectiva muy interesante, porque aquí hay un trabajo de rigor. Aquí hay un trabajo de rigor, aquí hay un trabajo riguroso frente a lo cuantitativo, pero también frente a lo cualitativo, ¿cierto? Y pues, repito, al final se le mandará este archivo a la empresa tendrá que conocerlo y finalmente pues ellos decidirán si lo incorporan o no. Y entonces, ¿en cuál semana nosotros hacemos como tal el flujo de caja? En la metodología, en esta, en el plan de acción, es que el flujo de caja, muchachos, es un anexo. ¿Cómo lo vamos a hacer, Abigail? Como un anexo en Excel, como un anexo. Sí, eso haría parte, Abigail, del plan de acción. Eso haría parte del plan de acción y también, pues, por supuesto, del componente innovador, es decir, de esta entrega de la sexta. Se supone entonces que hablamos del plan de acción. Cuando hablamos de un plan de acción, incorporamos las herramientas, los responsables, la temporalidad y, pues, el flujo de caja descontado es eso, una proyección, una temporalidad. Es decir, es acá, Abigail, en el plan de acción, en donde debemos incorporar la herramienta del flujo de caja descontado, pues verificando como o dejando precedente como herramienta que nos permite cumplir con los signos vitales, con la salud de los indicadores financieros que hacen parte de las variables que ya seleccionamos. Listo, profe. Entonces sería el plan de acción un flujograma con responsables y tiempo y el componente innovador sería como tal la herramienta. Sí, exactamente la explicación de la herramienta, ¿cierto? ¿Cómo esa herramienta está generando, por supuesto, una eficiencia, una sistematización en los datos?
cómo esa herramienta, que por supuesto ya parte de una innovación tecnológica, cómo está impactando a la empresa, a los grupos de interés, ¿cierto? Es explicar cómo incorporamos eh, ese componente innovador a través de la herramienta Abigail. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, muchachos. Jimmy, cualquier pregunta que tengas, seguramente, pues espero que la hagas y entonces yo voy mañana a revisar el dashboard de la quinta entrega y por supuesto les haré la retroalimentación, muchachos. Listo, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias por su compromiso, por su cumplimiento. Y entonces quedo muy pendiente. Les estaré contando mañana mismo y pasado mañana sobre lo que podamos mejorar en el dashboard. Y cualquier duda, muchachos, estaré muy pendiente. Una feliz semana, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Listo, profe. Gracias. Muchas gracias. Muchachos, chao.